estudiante de la Escuela Pablo García Ábalos, y a continuación les mostraré el proyecto integrador del primer semestre en la licenciatura de Educación Física. Se denomina ingreso a la entrada económica que recibe una persona, una familia o una población entera de un país, una ciudad, un pueblo, una aldea, etc. De acuerdo con Mochón Morcillo, el ingreso de una cantidad de dinero que puede gastar una familia durante el plazo de tiempo sin incrementar ni disminuir sus activos netos e incluyen sueldos, salarios, rentas, transferencias de pago o todo lo que refuerza la capacidad para pagar. Así como las familias, las poblaciones perciben ingresos que indican su crecimiento o debilidad económica. Si bien es cierto, la región suroeste del país es la que padece más atraso. La entidad con mayor número de pobres es el Estado de México, con 7.5 millones de personas con esta situación. En los lugares siguientes se encuentra Veracruz, con un poco más de 5 millones, Chiapas con 4.2 millones, Puebla con 3.7 millones y Oaxaca con 2.7 millones de habitantes en pobreza. Cuando se toma en cuenta la cantidad de personas pobres en la relación con la población total de cada entidad, se revela que los estados más pobres son Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Puebla. En esas entidades, la población en pobreza alcanza niveles de 76.4%, 66.5%, 66.4%, 61.8% y 58.9% respectivamente la parte del país. Un movimiento social es un grupo no formal de individuos u organizadores que tienen como finalidad el cambio social. Durante el siglo XIX, el concepto de movimiento social estaba ligado a un tipo de cambio particular, revolucionario y con un fin específico, así como una identidad en concreto y un grupo social, en particular la clase obrera. A lo largo del siglo XX, el término comenzó a utilizarse para englobar movimientos que se utilizan en diferentes contextos, en esferas tan distintas como la cultura social, política, económica o personal, la cuya composición incluye a clases, sectores o colectivos como obreros, campesinos, mujeres, estudiantes, vecinos y grupos étnicos. La observación no participante consiste idealmente en contemplar lo que está sucediendo y registrar los hechos sobre el terreno. Sin embargo, como categoría pura, solo es posible cuando se observa detrás de una ventana con cámaras ocultas o falsos espejos. Más recientemente, con Internet, habría que estudiar de manera que sucede en espacios sin ser vistos. La observación participante es el tipo de observación cualitativa principal y más extendido. El investigador selecciona un grupo humano asesorado de vecinos, los usuarios de una sala de espera de un gran hospital, una banda juvenil, los trabajadores de una empresa, los participantes de un foro electrónico, los internautas de un chat, etc. Y se dedica a observarlos detenidamente, interactuando estrechamente con sus componentes. ¿Qué es una encuesta? Es un instrumento de investigación que contiene una serie de preguntas junto con las posibles respuestas o preguntas abiertas para que el encuestado conteste con sus propias palabras. Las preguntas son formuladas con un orden definido y pueden ser enviadas por correo o aplicadas personalmente a los participantes a través de una encuesta F2F para que estos respondan. La entrevista es una de las técnicas de recolección de datos a través de una conversación directa o profundidad entre el entrevistador y el encuestado. Tiene el mismo propósito de una encuesta, recolectar información, pero aquí la interacción es uno a uno. Bajo este método, las respuestas se presentan y responden de manera oral.
Existen tres tipos de entrevista: entrevista personal, entrevista telefónica y entrevista vía correo o página web. La relación entre escuela y comunidad puede concebirse también como un intercambio entre las instituciones educativas y su contexto. En la escuela el contexto está presente en todo momento: demandas de los padres, apoyo de los grupos o instituciones locales, conflictos, etc. La psicología del desarrollo comprende el estudio de los factores que conforman la conducta humana desde el periodo prenatal hasta la etapa de vida adulta. El psicólogo del desarrollo que puede enfocar su atención en un aspecto específico de problemas como los que refieren al desarrollo del pensamiento o a la percepción, o puede enfocar su atención en un periodo específico de la vida, como la niñez o la adolescencia. De esta manera, la psicología de los niños o de los adultos forman parte de la rama general de la psicología del desarrollo. Es una etapa de vida que usualmente inicia entre los 13 y 15 años. En ella, hombres y mujeres experimentan cambios físicos, psicológicos, emocionales y sociales. La adolescencia empieza con la pubertad y termina con los cambios. Se estabilizan alrededor de los 19 años. Es importante mencionar que los cambios no se dan al mismo tiempo en todos los adolescentes. En las niñas empiezan a ser perceptibles entre los 13 y los 15 años, y en los niños aproximadamente entre los 13 y 14 años. Se considera la última etapa del desarrollo humano, que va desde los 65 años hasta el fallecimiento. Acontecimientos como jubilación, enfermedades crónicas, limitaciones en autonomía, pérdida de cónyuge y seres queridos pueden provocar diferentes síntomas, como quejas, irritabilidad y hostilidad. En esta etapa suele suceder que su piel se torna más frágil, sus huesos de igual manera. Si un hueso se quiebra, no puede llegar a sanar de igual manera, o simplemente no puede llegar a sanar. La actividad deportiva en el Medioevo fue escasa y no fue muy conocida. Los deportes y los juegos se practicaban estaban directamente relacionados con la caza, la guerra, y aunque también se practicaban algunos de los emparentados con el tenis, el fútbol y el golf, antecedores de los deportes modernos, provistos del reglamento del juego en la alta Edad Media desde la caída del Imperio Romano en el año 476. La actividad deportiva es prácticamente desconocida y la Iglesia estaba en contra de todo aquello que producía placer y servía para mejorar el cuerpo. Incluso se consideraba pecaminoso todo lo que consecuencia de las actividades físicas, y se buscaba que el pueblo se enfocara solamente en la actividad espiritual, despreciando los placeres físicos. En esta época no existía un sistema de educación física. La religión predominante en este periodo prohibía la práctica de juegos y deportes, pues los consideraba pecaminosos. La actividad física que llevaban a cabo se canalizaba a través del trabajo arduo en granjas y construcciones de viviendas y pueblos. Académicamente tampoco era de importancia la práctica de deportes. Se pensaba que practicar ejercicio era perder el tiempo para los estudiantes. Otros grupos aplicaron las tradiciones deportivas en su vida, como deportes costeros o acústicos, la caza, la pesca y el boliche. Otros deportes populares fueron el correr, boxeo, lucha, carrera de caballos, las cazas de zorros, cricket y fútbol. En el Estado mexicano posrevolucionario utilizó la educación física para integrarla a su política nacionalista y figurar a partir de ella identidades de género. Primero se analizaban las exhibiciones gimnastas como rituales encaminados de forma cotidiana del Estado posrevolucionario, así como normar las prácticas culturales como las de género.
entre la ciudadanía, dado que los maestros formaron un factor importante. En este proceso se abordaban los imaginarios sobre el género y el cuerpo en una revista especializada en la Secretaría de Educación Pública. Finalmente se presenta la manera como se regularon los cuerpos femeninos en la complementación de un uniforme deportivo en las escuelas. Durante los primeros 5 años de vida, el cerebro de los niños crece a un ritmo asombroso. Este periodo de crecimiento incluye también desarrollo físico y de la coordinación, de decir. El niño aprende a moverse y usar su cuerpo. Esto se conoce como desarrollo motor. El desarrollo motor se fue definido como la adaptación del ser humano que determina el dominio de sí mismo, de su entorno inmediato. La prevalencia de estudiantes como problemas de su desarrollo motor es cada vez mayor. Estos estudiantes pueden presentar a su vez problemas de desarrollo motor como otros factores como una déficit de actividad física, condición física, un índice de masa corporal en valores poco saludables, una probable autoestima, un peor autoconcepto, una baja percepción de competencias atléticas, sufrir de ansiedad social y acoso escolar. Los objetivos de este trabajo fueron: 1. Sensibilizar a los profesionales de la educación física y de los deportes de la existencia de jóvenes como graves problemas para adquirir y desarrollar habilidades cognitivo-motrices complejas y para tener un nivel de condición física saludable. 2. Establecer orientaciones metodológicas para investigación de educación infantil, educación primaria y educación secundaria. Bueno, pues esto fue todo. Mi nombre es Tomás Roberto León Ramírez y soy estudiante del primer semestre, Grupo B.